Mis hermanos, bendiciones, les habla un día más Teo Hernández para compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 3 de Segunda de Macabeos. Abramos nuestro corazón, pongamos atención a los mensajes que Dios a través de las Sagradas Escrituras nos envía. Comencemos pues, mis hermanos, y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En la época en que los habitantes de la ciudad santa gozaban de una verdadera paz, y que las leyes eran escrupulosamente observadas gracias a la piedad del sumo sacerdote Onías, quien odiaba el mal, hasta los mismos reyes honraban el santo lugar y adornaban el templo con magníficos presentes. Así fue como Seleuco, rey de Asia, pagaba de sus ingresos personales todos los gastos necesarios para el servicio de los sacrificios. Pero sucedió que un tal Simón, de la tribu de Benjamín, que era administrador del templo, tuvo un problema con el sumo sacerdote con respecto a la fiscalización de los mercados de la ciudad. Como no logró ganarle a Onías, fue a ver a Apolonio, hijo de Traseos, que en esa época era el gobernador de Celesyria y Fenicia. Le contó que el tesoro de Jerusalén contenía enormes sumas, una cantidad increíble de riquezas que no tenían relaciones con los gastos necesarios para los sacrificios, y que era posible, por tanto, traspasar todo ese tesoro a manos del rey. Una vez que se encontró con el rey, Apolonio le habló de las riquezas que le habían mencionado, y el rey designó a Heliodoro, que estaba al frente de sus asuntos, lo mandó con la orden que confiscara todas las riquezas de las que se hablaba. Heliodoro emprendió el viaje inmediatamente, usó pretexto de que iba a inspeccionar las ciudades de Celesyria y Fenicia, pero en realidad para poner en ejecución la orden del rey. Al llegar a Jerusalén, Heliodoro fue recibido amigablemente por el sumo sacerdote y por la ciudad. Contó entonces lo que le habían dicho, manifestó el objetivo de su visita y preguntó si todo eso era exacto. El sumo sacerdote le explicó que el tesoro contenía los depósitos de las viudas y de los huérfanos, que una parte pertenecía a Hircano, hijo de Tobías, un hombre muy importante, pero que al contrario de las mentiras de Simón, ese hombre impío, el tesoro se reducía a 400 talentos de plata y 200 de oro. Por otra parte, era imposible quitarles lo que era suyo a los que habían puesto su confianza en la santidad de ese lugar y en la majestad intocable de un templo venerado por todo el universo. Pero Heliodoro, basándose en las órdenes que había recibido del rey, sostenía que de todos modos ese dinero tenía que ser confiscado para el tesoro real. El día acordado para entrar en la cámara del tesoro y para hacer el conteo de esas riquezas, toda la ciudad estaba trastornada. Los sacerdotes se habían postrado ante el altar, revestidos con sus ornamentos sacerdotales, e invocando al cielo, que había dado la ley sobre los depósitos, le pedían que conservara esos bienes intactos para los que habían depositado. Al ver el rostro del sumo sacerdote, cualquiera se impresionaba, porque su rostro extenuado, su palidez, demostraba bien la angustia de su alma. Era presa de un terror que hacía temblar todo su cuerpo, y todos eran testigos del sufrimiento que experimentaba. Los habitantes salieron de sus casas y en grupos oraban para que el lugar santo no conociera esa vergüenza. Las mujeres con sus sacos ceñidos a su cintura repletaban las calles. Las jovencitas que se habían quedado en casa corrían a las puertas o subían al muro. Otras se inclinaban sobre las ventanas. Todas las manos estaban extendidas hacia el cielo, clamando su plegaria. Daba pena ver la angustia de esa muchedumbre unida en un mismo abatimiento y la ansiosa espera del sumo sacerdote. Mientras se suplicaba al Señor Todopoderoso que guardara intactos y salvos los depósitos a los que los habían efectuado, Heliodoro procedía a hacer lo que había dicho. Ya estaba con su guardia cerca del tesoro, cuando el soberano de los espíritus y poderes de todo orden produjo una gran aparición en ese mismo lugar. Todos los que se habían atrevido a entrar quedaron sin fuerzas y sin ánimo, como paralizados por la fuerza de Dios. Se les apareció un caballo montado por un jinete terrible y ricamente equipado,
que parecía llevar una armadura de oro, se lanzó directamente hacia Heliodoro, amenazándolo con sus patas delanteras. Al mismo tiempo, aparecieron dos jóvenes rebosantes de energía, deslumbrantes de luz y vestidos con magníficos trajes. Se pusieron a ambos lados de Heliodoro y empezaron a azotarlo, dejando caer sobre él una lluvia de golpes. Heliodoro cayó a tierra y se halló sumido en profundas tinieblas. Lo tomaron y lo pusieron en una camilla, y ese hombre, que acababa de entrar en la cámara del tesoro, con un numeroso séquito de guardias y hombres armados, fue llevado afuera, incapaz de ayudarse a sí mismo. Así se había manifestado a todos el poder de Dios. Mientras Heliodoro, golpeado por la fuerza divina, yacía enmudecido y sin esperanza de curación, los judíos bendecían al Señor, que había glorificado su santo lugar. El templo que, hacía apenas un momento, estaba invadido por el espanto y la inquietud, se llenaba ahora de gozo y de alegría, como consecuencia de la manifestación del Señor Todopoderoso. Inmediatamente algunos compañeros de Heliodoro pidieron a Unías su intercesión para que el Altísimo concediera la vida a aquel que estaba tendido en tierra, medio muerto. El sumo sacerdote, por su parte, temía que el rey sospechara alguna maquinación de los judíos contra Heliodoro y ofreció un sacrificio por su salud. Cuando el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio de reparación, aparecieron de nuevo a Heliodoro los mismos jóvenes vestidos con los mismos trajes, y poniéndose de pie al lado de él, le dijeron: «Puedes darle muchísimas gracias al sumo sacerdote Onías, porque por él fue que el Señor te conservara la vida. Ya que has sido azotado por el cielo, darás a conocer a todos el gran poder de Dios». Después de decir eso, desaparecieron. Heliodoro ofreció un sacrificio al Señor e hizo largas oraciones al que le había conservado la vida. Luego, después de haber prometido a Unías su amistad, regresó con sus hombres donde el rey. A todos contaba esa intervención del Dios grandísimo que había visto con sus propios ojos. Cuando el rey preguntó a Heliodoro quién sería el más indicado para que fuera de nuevo a Jerusalén, Heliodoro le respondió: «Si tienes algún enemigo o hay alguien que ha hecho un perjuicio al Estado, mándalo allá abajo para que vuelva desgarrado a azotes, si es que logra escapar, porque realmente hay allá una fuerza divina. El que mora en el cielo vigila ese lugar y lo protege. Castiga y da muerte a los que van con malas intenciones». Esto es lo que le ocurrió a Heliodoro, y así fue como se salvó el tesoro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando las personas, hermanos, tienen malas intenciones, como las que tenía este Heliodoro, y no tanto Heliodoro, sino que este Simón, que había ido con ese gobernante a platicarle de los tesoros que había en el templo, ese dinero y todas las cosas que había allí, eran ofrendas que se recolectaban tanto de parte de las viudas y de los huérfanos. Y entonces se tenía guardado ese tesoro para seguir protegiendo a aquellas personas. Y entonces, cuando esto ya estaba decidido para invadir el templo, para invadir ese lugar santo, envía a este gobernante a Heliodoro para que vaya y recoja ese dinero y todo lo que ahí se encuentra y lo lleve al tesoro real. Cuando algo es por maldad, no se lleva a cabo. Por más que hagamos y hagamos por recoger aquello que no es nuestro, si Dios nos lo permite, es posible que sucedan estas cosas que le pasaron a Heliodoro, este hombre impío que se le hacía fácil ir por todas esas cosas y traerlas para el reino. No se puede pelear con Dios, porque Dios, recordemos que Él es el Todopoderoso, y con Él no vamos a poder levantar ni un solo dedo, porque Él conoce nuestros corazones, conoce lo más interior, conoce cómo somos, lo débiles que somos. Aquellos soldados, cuando vieron que se aparecieron aquellos jinetes en sus caballos y los amenazaban, pues tuvieron mucho miedo, especialmente Heliodoro, que fue azotado por ellos, fue muy golpeado y fue sacado de ese lugar. Después pidió al sacerdote Onías que hiciera una plegaria por él, para que Dios le perdonara
y el mismo Heliodoro ofreció un sacrificio para ser perdonado por Dios. Hermanos, es necesario a veces que sucedan cosas en nuestras vidas para reconocer la grandeza de Dios. ¿Cuántas personas que se dedican siempre a hacer la maldad, cuando por las noches duermen, no duermen tranquilo su sueño? ¿Por qué? Porque solamente piensan en la maldad. Y entonces, cuando ellos reciben un susto, cuando ellos reciben apariciones malas en sus sueños, a veces son pesadillas tan horribles que estas personas comienzan a rezar, comienzan a orar, y cuando esto sucede, esos sueños malos, esos sueños que ellos acababan de tener, se alejan, se van en su totalidad. Ellos comienzan a creer que hay un Dios todopoderoso, el cual puede quitarles todos aquellos miedos que esa persona había experimentado. Dios nuestro Señor es cuando trabaja, es cuando le quita todos aquellos miedos a la persona y comienza una relación de aquel hombre o de aquella mujer con Dios. Es necesario, hermanos, que a veces sucedan estas cosas para darnos cuenta del gran poder de Dios. ¿A cuántos de nosotros no nos pasaron cosas así de esa clase? ¿Verdad que tuvimos que pasar por grandes pruebas para acercarnos a Dios, para que Dios perdonara nuestros pecados y acercarnos a Él de todo corazón? Es necesario, mis hermanos, para que nuestra vida sea totalmente de Dios. Hagamos pues las paces con Dios y comportémonos de la mejor manera. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.